los componentes de esa Brigada Mercenaria 2506. 110 latifundistas, 24 grandes propietarios, 112 grandes comerciantes, 67 casatenientes, 179 miembros de la burguesía, de la alta burguesía cubana, 194 exmilitares y esbirros de la dictadura cruel, criminal, asesina de Batista, 112 delincuentes comunes, 82 altos empleados del régimen de Batista. Y hablamos de todo, nos dijo de todo, y dijimos si verdaderamente no se podía uno entrevistar con los intelectuales artistas, sí, pues quisiéramos hablar con este escritor, con este músico, Yabra Ibrahim Yara, con Munir Bashir, un poeta. Inmediatamente se nos abrieron las puertas por completo. Pero volviendo a esto, pues estuvimos antes sí, bueno, habíamos estado en Irak cuando atacaron en 80 y tantos en una noche o 2 días. Muy poca duración tuvo aquel atentado de Israel y de Estados Unidos, y posiblemente Israel era el que capitaneaba, aunque fuera Estados Unidos el que golpeaba. Ya se sabe que para ellos trabajan. Entonces, estuvimos en Irak, estuvimos viendo cómo habían destrozado guarderías infantiles, hospitales de niños, no sé cuántos, cómo había, bueno, una hija adoptiva de Gaddafi murió en esto. Pero fuimos allí porque queremos ver in situ qué sucede, qué es lo que pasa, para poder juzgar. Que nosotros cuando fuimos a Irak, la segunda vez nos dieron una cantidad de material para poder ir a denunciar, porque fuimos a actuar a la Festival de Babilonia, porque bueno, habíamos la primera vez que cuando pedimos entrevistar a la gente de la cultura para que ellos nos dijeran cuál era su punto de vista sobre lo que estaba ocurriendo y tener bueno, una información directa, ¿no? Porque uno muchas veces, o la mayoría de las veces, no lee los periódicos y siempre piensa, ¿qué pasa aquí? Esto que dicen no parece muy real, hay que saber más. Entonces quisimos ir allí para tratar de saber más lo que pasaba y entrevistar a la gente, ¿no? Quiero añadir que, por ejemplo, regresando, que nosotros primero decimos, bueno, pues vamos a ver, si va a haber aquí una transición, vamos a ver. Entonces, al principio hicimos la descentralización del teatro, la cultura, alfarería, no sé cuántos, creamos 13 profesores, lo decíamos Alicia y yo, 13 profesores, y había 200 y pico alumnos. Después empezamos a ver cómo en realidad era absolutamente todo mentira. No nos acercamos nunca a ningún partido, observábamos a todos, pero a ninguno, ni tan siquiera nos acercamos a un partido de izquierda, se podría ser los que perdieron, los que fueron, como digo yo, la guerra no se puede llamar civil, fue la guerra contra las urnas, de unos militares comunistas. Quien estaba era el Partido Socialista y el Partido Comunista. Lo lógico que hubiera regresado a la República, ya que en el 81 había acabado esa forma de gobernar con un monarca. Pues entonces, después, la obra que presentábamos nosotros, la primera, que la llevamos a los... estábamos vestidos de... se representaba en Bagdad, y era una crítica de la falsa transición, como decían en un momento. Llegaron a la conclusión que la única solución era la constitución de la UGT y las comisiones hueveras y convocar la joya del huevo. Es decir, era un cuento infantil, pero infantil nada. Pero era un tratamiento y estábamos con guantes, era un carro precioso diseñado por uno de la generación del 27, Vitín Cortezo. Y con ese carromato llegábamos a los sitios, abríamos el escenario y representábamos en 3 espacios, en una especie de terracita abajo, pero ya empezamos a criticar el engaño que nos había traído con esa transición mentirosa. Mentirosa, digo, con todas sus palabras. Desgraciadamente, cada vez ha ido a peor. Pero, de todas maneras, ya no nos interesó, claro está, lo que pasaba en España, ni tampoco intentamos enderezar de alguna manera
vimos que era algo como imposible, que era Alemania, que era Estados Unidos, los que estaban detrás, en parte, dirigiendo los hilos. No seguro, pero cierto. Entonces, nos empezamos a preocupar primero de nuestro trabajo, de nuestro teatro y del mundo. El primer lugar a donde fuimos fue, ¿cómo se llama? En el 87, a Nicaragua. Y estuvimos actuando allí. Y actuamos en el Teatro Nacional, actuamos en diferentes lugares, actuamos en los puertos, paraban el trabajo los que cargaban barcos, veían nuestra representación y continuaban. En una fábrica también en los barrios, en las iglesias, en los mercados, en los frentes de guerra. Después pedimos a Rosario Murillo, que ya que habíamos actuado en todas partes, queríamos ir a actuar allí donde se combatía, no en la retaguardia, no en el refresco, no, en donde estaban los PRI, batallón de lucha irregular, que eran 6 allí, 6 allá, y bajaban, venían nuestra representación, estuvimos una semana. Por la mañana actuábamos en un frente, nos llevaba un camión de esos gigantes a otro frente, actuábamos, incluso un teniente, muchas gracias, que dice, los aviones norteamericanos han localizado este camión. Vamos a parar aquí y vamos a estar un par de horas. Pero de todas formas, si nos atacan, adéntrense, no hay jungla, pero hay maleza, adéntrense en el campo. Y dice, ya, pues yo no sé si podré bajar del camión que era los camiones de 2 metros como estos pantalones, y el teniente, claro, soltó una risa advertencia de miedo nada, ni nadie de nosotros. Sí, había uno que tenía miedo, pero ese era de la barraca, estaba contratado como actor, y ese es el único que tenía un poco de miedo. Pero volviendo a eso, después estuvimos en Malta cuando el encuentro de Gorbachev y Bush. Estuvimos en Atenas en un encuentro internacional. Trajimos a gente de Europa para que viniera a nuestro local a dar conferencias. Cuando en Yugoslavia también estuvimos, trajimos el embajador y dio una conferencia en nuestro local, porque también nos dimos cuenta de que era aquello verdaderamente una segunda Nicaragua. Es decir, que venía a destruir Yugoslavia como fuera. De hecho, fue Eslovenia y Croacia, la reconoció Alemania y el Vaticano, que no tiene voz ni voto en las Naciones Unidas. Y a continuación continuaron con todo, con esto, y con Bosnia, con Kosovo, con los albanos somalis, y destruyeron Yugoslavia. Y nosotros estamos un día escuchando en radio y nadie dice, la barraca va a llegar a nuestros sótanos, a nuestras barricadas, a actuar. No fue posible porque Galicia atropelló en Madrid un coche y tuvo un problema bastante fuerte, un derrame de 200 centímetros cúbicos en el cráneo, en la cabeza. Y después ya, por fin, aterrizamos en Nicaragua, porque en Nicaragua en Cuba estuvimos en el 87 de pasada, y como íbamos a estar un día y medio, dijimos al Ministerio de Cultura que si quería, actuaríamos al final. Estuvimos en el Teatro Nacional de Guiñón. Ahora, quiero decir con esto que en realidad nos importa la cultura, nos interesa nuestro teatro, nos importa mucho comunicarnos con los pueblos desde un teatro culto y no vulgar y no basura. Pero por encima de todo esto nos importa mucho más que el imperialismo y todos sus aliados europeos estén destruyendo la paz de la tierra. Eso sí que nos preocupa, hasta tal punto que no vamos a permitirlo nunca, estaremos siempre en combate. Bueno, si no hemos hablado un poquito de nuestro contacto
con Cuba, ¿no? Con Cuba habíamos conocido en España, en una semana de teatro que hubo en España, a los grupos que intervinieron. Una semana de teatro en La Habana que hubo en Madrid en el año 89. Nosotros ya habíamos estado de camino para Nicaragua en Cuba, ¿no? Y ahí conocimos a un grupo que fuimos a escuchar su conferencia, porque era un grupo que tenía una trayectoria muy interesante, habíamos leído sobre él, ¿no? Bastante, el grupo Teatro Escambray. Y entonces fuimos al teatro a escuchar la conferencia y después fuimos a ver su representación. Entonces, entramos en contacto con ellos, hablamos con ellos, tuvimos incluso organizamos una actuación conjunta, ellos con su espectáculo, nosotros con el nuestro, en un lugar de Andalucía, en un sitio de Andalucía, en el que actuábamos nosotros cerca, en otro, y conseguimos una actuación para ellos y tuvimos ahí un contacto. Fue nuestro primer contacto con Cuba. Pero no habíamos tenido la oportunidad de volver porque en aquel momento estábamos muy proyectados efectivamente con Nicaragua y con todo lo que estaba pasando en Nicaragua. Y al final pasó el tiempo y volvimos a Cuba. Volvimos a Cuba y nuestro primer contacto para volver fue el grupo Teatro Escambray, con quien habíamos mantenido relación por carta, por teléfono algunas veces, y entonces nos contestaron diciendo que debéis venir aquí a nuestra sede, nos recibiremos y hablamos. Entonces, efectivamente, ese fue nuestro primer contacto y después, al año siguiente, volvimos. Y allí hicimos una propuesta de algo que ya era una propuesta que habíamos iniciado anteriormente, pensando en hacerla justamente en algún país árabe, ¿no? Un taller de entrenamiento del actor, porque es una cosa que es muy necesaria, ¿no? con nuestro trabajo, que de pronto tú haces televisión o haces cine o haces no sé qué, pero de pronto llega el momento en el cual tienes que trabajar incluso a los autores universales, naturalmente, o Lorca, o Chekhov, o Ibsen, o Shakespeare, y hay actores que dicen, ¿y esto cómo se hace? O cómo se dice el verso, o cómo no sé qué, no sé cuántos. Entonces, un taller de entrenamiento del actor, no solamente de formación, sino sobre todo de entrenamiento. Y entonces, se lo propusimos allí en el Escambray, de hacerlo allí, porque considerábamos que era un sitio bastante bueno para esto, porque alejado en el campo, donde viven, donde tienen su sede, y que necesita, cualquier trabajo de esta índole necesita calma y fuera de la locura cotidiana de a lo mejor de una ciudad a veces que es muy compulsivo, no permite ese trabajo de recogimiento. Y allí se inició el taller, se ha hecho varias veces allí, incluso una vez vinieron que no podíamos desplazarnos nosotros, vinieron los directores del grupo y se impartió el taller en España, en Madrid, ese año, pero normalmente hemos procurado siempre. Entonces nuestro contacto con Cuba ha sido un descubrimiento realmente de lo que Cuba significa y de lo que es, ¿no? de la vitalidad y de la alegría de ese pueblo, de las ganas de luchar, de trabajar, de la resistencia ante, como decía un cura holandés en una iglesia en Nicaragua que estuvimos, decían, si realmente hay un país que sea realmente cristiano es Cuba.